Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, Yayapojina Beyacatuba lleva nuestro estudio bíblico. Llegamos al primer libro de Samuel, capítulo 15. De una manera especial es sobre la guerra contra Amalek, del 1 hasta el 6. Hoy queremos profundizar, subrayar, Yahayamí, Ayepa en estos bloques de nuestro estudio bíblico, los versículos que van del 4, 5 y 6. Vamos a mirar un poco de esta parte desde el 4. Saúl convocó al pueblo y le pasó revista en Telam. Eran 200.000 hombres de a pie y 10.000 hombres de Judá. Luego avanzó hasta la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Entonces Saúl avisó a los quenitas: vamos, retírense de en medio de los amalecitas y bajen, no sea que los trate igual que a ellos, porque ustedes han sido benévolos con todos los israelitas cuando bajaban de Egipto. Así los quenitas se retiraron de en medio de Amalek. Bueno, queridos amigos, entonces aquí nos encontramos con esta historia tan interesante. Aquí ya es la preparación, ya de Ubeara ya subrayajinagoabe, es la preparación directamente. ¿Qué es lo primero que hace Saúl? Saúl lo primero que hace es convocar al pueblo. Y luego también les pasa revista, Toicuami. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, convocar al pueblo. Sabemos, para pelear contra nuestro Amalek, Amalek para nosotros significa el mal. Amalek significa para nosotros todo lo que es sacrificio, lucha contra nosotros, o guerra, digamos mejor. Porque cuando hablamos de sacrificio y lucha es una manera positiva contra el mal, justamente contra Amalek. Pero eso te quiere mostrar que Saúl convoca. Vamos a convocar las fuerzas. Vamos a convocar todo aquello que nosotros podemos reunir. Diga tú, la ñandeña neño, ñase allá posee, alleva. Ñandé ya pomaimba evelanda ya huercoino. La convocatoria, la convocación, la fuerza, el empeño, la lucha. Pesamantica tú dañas alleva. Y entonces pasan revista, es decir, vamos a ver un poco frente a qué cosas nos estamos encontrando. El pasar revista quiere decir que al convocar también nosotros tenemos que ser conscientes. Porque podemos convocar, etcétera, ñanderetá, pero después, ¿qué tenemos? ¿Cómo estamos? ¿En qué estamos? ¿Verdad? Entonces, ciertamente, Saúl era un líder militar capaz. Ya habíamos dicho en otra oportunidad. No es que Saúl también era una persona simplemente pituama,
y canguilento, no. Solamente que después también se deja estar de ciertos elementos que nos iban mostrando anteriormente, sobre todo, ¿verdad? Un Saúl que estaba un poco medio lento, no era muy creativo, pero de por sí es una persona capaz. Podía convocar y organizar a un gran ejército. En una oportunidad luego ya enseguida había organizado, enseguida el ejército se pone a disposición, medio un baretel lento ahí, ¿verdad? Pues les puso también unas ciertas dicas en la ya pueden operar o a través de rayo más o menos, ¿verdad? Y entonces todos estos elementos nos hacen empezar, ¿verdad? Invadió al pueblo y todo se puso en marcha como un solo hombre. Saúl pasó revista en veces, que eran 300.000 israelitas. Bueno, todo eso, el Espíritu del Señor irrumpió. Está en el capítulo 11, ¿recuerdan? Versículo 6. Soy Saúl, cuando esto oyó las palabras y una violenta ira se apoderó de él. Tomó una yunta de bueyes, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Lo despedazó, envió los pedazos por todo el territorio de Israel con este mensaje: así serán tratados los bueyes del que no salga a combatir detrás de Saúl. Ya, cada capítulo 11 ya lema. Es decir, aquí se presenta a un Saúl también que era capaz, era un líder capaz, era un líder fuerte también. A pesar de que después vamos a ir viendo también otras limitaciones, como todos tenemos nuestras limitaciones. También en el mismo tema. Podía convocar, organizar a un gran ejército, también sabía cómo programar su ataque adecuadamente, o calcular, o mañana, Pepe y Gatuta, Pepe indica tu moai, Vayapota, Vayapota, ¿verdad? También su ataque podía ser muy bien recibido por los soldados y así poder vencer. Y así, lo primero que hace, según nuestra narración, es que Saúl pone, ¿verdad?, una emboscada en el valle. Saúl convocó al pueblo, le pasó revista, que ya se saque, vamos a pasar revista y luego vamos a ponernos como para pelear contra el enemigo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Que
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuántas veces he intentado darte mi corazón, tantas veces te he dicho, toma tú el control, y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas, y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Hoy nos centramos principalmente del 4 al 6. Saúl convocó al pueblo y le pasó revista en Telam. Habíamos dicho ya estos dos elementos. Primero, el convocar al pueblo, el reunir al pueblo, es la comunidad, es la sociedad. Tenemos que luchar, pelear juntos. Le pasó revista en Telam, ¿verdad? El pasar revista también es importante. Porque el pasar revista significa que vos tenés que, está bien, confiamos en Dios, todo lo que sea, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, de gore mañana eres sana, va a hablar de qué fuerzas tengo para poder luchar, para poder confrontarme con mi enemigo. Eran 200.000 hombres, ahí está. 200.000 hombres por lo menos, Yecuaponama, que van a estar conmigo de a pie. 200.000. Ustedes saben lo que hay 200.000 hombres caminando juntos, ¿verdad? En ese valle, es una cosa impresionante, así como te está diciendo aquí. Y 10.000 hombres de Judá. Aquí hay una separación, ¿verdad? 10.000 hombres de Judá. Puso una emboscada en el valle después. Luego avanzó hasta la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Aquí está el secreto, ¿verdad? Y esto es lo que nos quiere decir el autor. Ya pues, calcular, ya una ventaja. Porque viste que algunas veces, con todo lo que ya hemos leído y hemos dicho, parece que Saúl de por sí es ya rechazado por Dios. Parece que Saúl entonces ya queda en segundo plano. Y sin embargo, no. Dios todavía le está dando esas oportunidades de lucha, de guerra, de realización, de planificación, ¿verdad? Y aquí lo que él está haciendo es una cosa fenomenal, maravillosa, buena, inteligente. Además de estos 200.000 hombres que él tiene, dice, otros 10.000 más de Judá, avanza hacia la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. O sea, te da todos los detalles. Se va, avanza, mira, piensa. Ustedes saben lo que significa manejar 200.000 hombres más 10.000 hombres de Judá de nuevo. Tenés que ser un gran capo de ejército, ¿verdad? Vaya la ella, vaya la ella comunicada. Encima vamos a tender una emboscada. Ya no te acuerdas. De allí para y así. Entonces convocó al pueblo, pasa revista, sabía programar su ataque también adecuadamente, y así él pone una emboscada en el valle. Ahí tenemos en el valle, aquí tenemos una oportunidad. Y dijo Saúl a los kenitas, ¿verdad? Esto es lo que va a decir, avisó a los kenitas, vamos, retírense de en medio de los amalecitas y bajen. No sea que los trate igual que a ellos. No sea que los trate igual que ellos. Pepe moina de cuera, lleva Pepe ya poina, lleva la colla poa. Entonces quiere decir que Pepe ya ama ese cuera, Pepe ya posee la colla poa ahí. A la pecha mañana continuado, a la pecha no Pepe y cota. Entonces quiere decir que ustedes se están considerando parte de ellos. Quiere decir que ustedes ya están siendo parte de Amalek. Así es que ni te acuerdas, ame una oportunidad. Entonces, se ajatajina, allá puede exterminio. Apena, no pena, entender con ambas peña a tener a las consecuencias porque se. Entonces, allá pota el exterminio y esa seña de ya. Entonces, viste, le ponen un jaque, ¿verdad? A los kenitas. Les avisa, tendió una emboscada, ¿verdad? Entonces Saúl avisó, pona llega a los kenitas. Vamos, retírense del medio de los amalecitas y bajen. No sea que los trate igual que a ellos.
no sea que los trate igual que a ellos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, Dios que viene a nuestro encuentro nos acompaña, nos ayuda, nos da mucha fuerza y entusiasmo para que hagamos nuestro camino de fe. Hoy seguimos leyendo el capítulo 3 del libro de Tobías, versículo 1 al 11, luego del 16 al 17. Nos dice así la palabra de Dios. Yo, Tobit, con el alma llena de aflicción, suspirando y llorando, comencé a orar y lamentarme, diciendo: Tú eres justo, Señor, y todas tus obras son justas. Todos tus caminos son fidelidad y verdad, y eres tú el que juzgas al mundo. Y ahora, Señor, acuérdate de mí, mírame, no me castigues por mis pecados y mis errores, ni por los que mis padres cometieron delante de ti. Ellos desoyeron tus mandamientos y tú nos entregaste al saqueo, al cautiverio y a la muerte, exponiéndonos a las burlas, a las habladurías y al escarnio de las naciones donde nos has dispersado. Sí, todos tus juicios son verdaderos cuando me tratas así por mis pecados, ya que no hemos cumplido tus mandamientos ni hemos caminado en la verdad delante de ti. Trátame ahora como mejor te parezca. Retírame el aliento de vida para que yo desaparezca de la tierra y quede reducido a polvo. Y así continúa este libro de Tobit. Oye, apóyala en examen de conciencia, lleva o mañana. Es una historia maravillosa, queridos amigos. Con el libro con Aya, lean Aya y Cuana. Porque aquí Tobit está haciendo una síntesis. Oye, esa cuaje y lleva Eva Peñan de Yara, de Maiteu y Bemareme, Eva Cuore, ahora Doro Yesa Cuay. Dore Yesa Cuay, sí, upea sobre todo. Porque, queridos hermanos, nadie puede engañarse, nadie puede decir que no ven la realidad que le rodea, esta maravillosa mano de Dios que nos acompaña, que nos anima, que nos fortalece. Entero etean ya esa lleva, aupeala y ponaina, darnos cuenta, ver las maravillas de Dios, ver la mano de Dios que actúa en nuestra historia. Y esto es lo que justamente hoy nos está diciendo esta palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, fíjense lo que Tobit está diciendo: Señor, que se haga tu voluntad. Mira que es muy interesante esta actitud, porque yo no sé, nosotros somos tan orgullosos, no sé si haríamos esta oración y repetiríamos la misma oración. Porque aquí justamente Tobit dice, si yo soy, ¿verdad?, el causante de estas cosas negativas, si yo soy el causante, Señor, de que el mundo no vaya bien, Él dice luego, demasiado intransigente ya es consigo mismo, ¿verdad? Haz, Señor, que yo desaparezca. Te entrego, quítame el aliento de vida. Imagínense lo que dice Tobit. Pero esto quiere decir que entra muy profundamente, ¿verdad?, Tobit, en su propio corazón, en su propia vida. Oye, esa guaja opeare, pero continúa nuestra historia. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Tengo tanto que agradecer, no hay palabras suficientes. Tu amor me
Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento, reflexionamos la palabra de Dios, viene a nuestro encuentro. Cuando decimos que no sea que los trate igual que a ellos, no sea que los trate igual que a ellos. Upeaina la Ñandi en qué va a consistir, ¿verdad? Porque Saúl lo que hace es avisarle directamente a los kenitas. No hay cosa que te voy de otra forma o otra estrategia. Él se pone bien sinceramente, ¿verdad? Allí está, aquí estamos, y entonces les digo bien, vaya, quiero que ustedes sepan bien, vamos a apuntar un poco. Y dijo Saúl a los kenitas, váyanse, apártense, antes que bebe. Saúl muestra sabiduría también, por una parte, y misericordia, al dejar ir a los kenitas. El juicio de Dios no era sobre ellos, así que no corría a destruirlos junto con los amalecitas. No. Ahí entonces, sabiduría y misericordia. Sabiduría y misericordia. Pena veregoy, vela en el entierro. Pena veregoy, nada que ver con Amalek. Y nosotros dijimos, ¿verdad? Porque uno puede decir, el Ñandi Yara no perdona, ya Amalek hace 400 años que me tiró, y que a ver. Luego, con ayuda, vende posible, en día o lo que sea, ya posible, famoso. Y sin embargo, aquí, cuando viene, directamente demuestra que hay sabiduría y que hay misericordia. Hay sabiduría y misericordia. En cuanto que Amalek es consecuencia, ¿verdad? Por eso es que no hay misericordia, porque no hay arrepentir por una parte y por otra parte tampoco. Entonces, Amalek está haciendo, o sea, los amalecitas están haciendo lo que la voluntad de Dios le está pidiendo, ¿entiendes? Entonces, autoexterminio, que viene por estos medios, en todo caso. Saúl muestra sabiduría y misericordia, sin embargo, él muestra misericordia y sabiduría. Y deja ir a los kenitas, váyanse, porque ustedes no tienen vela en el entierro, no hay nada que ver con esto. Upean diga tú la pendere pui bm porque penda pichagua con aonya po acuerda a cuando ña arrepentice ya a cuando y cuasi me y arriba no yerurei perdón. Arrepentimiento y pedir perdón. Arrepentimiento y pedir perdón. Y esto es lo que menos querían los amalecitas, absolutamente. Ahora, si ustedes quieren hacer una hermenéutica, una interpretación, evidentemente que esto también tenemos que ponerlo un poco a nuestra vida. Allí va. Batecoba, ya reconoce, ya esa guapa, ya esa veaba, pa ebepa, da e cuña y me ponen bae. Primera cosa. Da ahí mis aves, daño confesai. Y no sé cuántas otras cosas. Se mondá, se yapú, de cuál ya esa guapa. Y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces, desde ahí viene este elemento que es el arrepentimiento. Porque el problema de Amalek es el haber hecho el mal, el haber truncado el camino de los demás. Y encima no arrepentirse. O sea, para él todo estaba bien. Viva la pepa, mi por ambario. Va a vivir la yateíta. Es el famoso, ¿verdad? Superficial, que no entiende, que no sabe o que no quiere directamente. Entonces Saúl, que le dice a los kenitas, le dice directamente, apártense, ¿verdad? Apártense. Saúl muestra, por lo tanto, decíamos, sabiduría y misericordia. Sabiduría, oye esa cuangüesa, oye esa peangüesa, y bueno, la ñande con anga llevando allá, bueno, con amba y con a, entonces usted es de ahí. O usted, consecuencia normal, ¿verdad? Entonces es lo que está sucediendo. Como estas personas, dentro de su orgullo, quedaron en esto, entonces siempre hay como esa tensión, o usted es de ahí. Porque aquí entonces le dice el juicio de Dios no irá sobre ellos. Así es que no quería destruirlos junto con los amalecitas.
Se dan cuenta, queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Todo esto, cómo se nos va presentando la palabra de Dios. Como en este capítulo, Saúl, que había convocado al pueblo, los reúne, mira, entiende, obedece la voz de Dios. Y al mismo tiempo, y es, decíamos, un hombre valeroso que quiere luchar, que quiere empeñarse. Y después ya es la convocación, ¿verdad? La convocatoria. En esta convocatoria es una fuerza tremenda, entonces, como liderazgo, 200.000 hombres de a pie, más 10.000, ¿verdad?, que vienen con él para ayudarle. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Llevaba varias horas orando absorto en la penumbra de su habitación, y cuando se acercaba la medianoche tocaron la puerta y el sobresaltado padre Marcelino Champagnat, al abrirla, se encontró con el rostro angustiado de una madre que le pedía asistencia espiritual para su hijo moribundo. En el acto se puso su capa y salió raudo hasta un humilde rancho de los arrabales de la población, en el que yacía Francisco Montaigne, e inmediatamente el sacerdote comenzó a orar por él. Pero se sorprendió porque el enfermo, aunque ponía mucha atención, no respondía a sus plegarias. Entonces le preguntó sobre el porqué de su mutismo y el avergonzado adolescente le replicó que no conocía a Dios y por ende no se sabía ninguna oración. Así las cosas, el padre Champagnat se dedicó a catequizarlo y al cabo de 2 largos y extenuantes días, en los que no se separó de su cabecera, el joven agonizante recibió el bautismo, la extrema unción y luego expiró en paz. Pensando en los cientos de muchachos que seguramente atravesaban por una situación similar a la del recién fallecido, retornó a su parroquia con el firme propósito de entregar su vida a la educación y formación religiosa de los niños desamparados y los adolescentes huérfanos. Marcelino Champagnat, nacido el 20 de mayo de 1789 en Marly, Francia, era hijo de un respetable comerciante de profunda raigambre cristiana y en ese ambiente creció Marcelino, pero debido a los malos tratos que le infligió un profesor, abandonó la escuela en su primer año y entonces su tía, la monja Luisa Champagnat, que estaba refugiada allí a causa de la Revolución Francesa, se encargó de su educación básica, que no fue suficiente, pues al ingresar al seminario en 1805, a sus 16 años, estuvo a punto de ser retirado por su bajo rendimiento, pero gracias a su piedad, su devoción mariana, su sentido de la obediencia y su tenacidad, pudo continuar con esfuerzos notables y con ellos logró superar el seminario menor, su primer escollo, y en 1813 pasó al seminario mayor, en el que compartió pupitre e ideales con Juan María Vianney, el futuro santo cura de Ars, y con Juan Claudio Culín, con quienes fue ordenado sacerdote en julio de 1816. Una vez consagrado, el padre Marcelino Champagnat formó parte del grupo fundacional de los Padres Maristas, liderado por el padre Colín. No obstante, tuvo que seguir a distancia el desarrollo de este proyecto porque fue nombrado coadjutor de la parroquia de la población de La Valla, en donde dio rienda suelta a su celo apostólico. Asistía a los enfermos, predicaba con unción, catequizaba con deleite a los niños, se desvivía por los desvalidos, combatía las malas costumbres de los lugareños, consolaba a las viudas, a los ancianos, a los moribundos, y en una de esas ocasiones fue cuando ayudó al joven que agonizaba, hecho lamentable del que surgió la idea de crear una congregación que se encargaría de educar e impartir una provechosa formación religiosa a los huérfanos, a los adolescentes abandonados y a los jóvenes que deambulaban sin Dios ni ley. En 1817, con 2 abnegados voluntarios, Juan María Grandjean y Juan Bautista Audrin, fundó la Orden de los Hermanitos de María, más conocidos como Hermanos Maristas.
a los que se agregó en poco tiempo una buena cantidad de aplicados voluntarios, casi todos de origen campesino, que luego de ser instruidos suficientemente por San Marcelino Champagnat, partían en distintas direcciones con la consigna de instruir sin castigo físico e interactuando con los alumnos para que ellos fueran los protagonistas de su formación. Este revolucionario método multiplicó las vocaciones y como la Casa de la Valla no daba abasto para recibir a los postulantes, San Marcelino Champagnat se vio obligado a construir en las afueras del pueblo con sus propias manos una amplia casona que fue adoptada como sede principal de la Orden de los Hermanos Maristas y abrió sus puertas en 1825 con el nombre de Nuestra Señora de l'Ermitage, desde la que San Marcelino Champagnat, ya liberado de su función como coadjutor, gobernó a su congregación, que se fue ampliando con la apertura de escuelas por solicitud de los párrocos en muchos pueblos de Francia. Tras ser aprobada por la Santa Sede en 1836, la orden tuvo vía libre para expandirse por todo el mundo y a pesar de que San Marcelino Champagnat padecía desde hacía muchos años de una dolorosa úlcera estomacal, continuó preparando a sus hermanos maristas hasta que fue atacado por un cáncer que lo llevó a la tumba el 6 de junio de 1840, a los 51 años. Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1999. Actualmente hay 8.500 hermanos maristas que educan a más de 250.000 jóvenes en 700 colegios de 52 países. Por eso hoy, 7 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Marcelino de Champagnat que nos enseñe a difundir el Evangelio entre los que no conocen a Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti.
Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel y estamos ya en esta última partecita, ¿verdad?, de esta narración, la guerra contra Amalek. La guerra contra Amalek es casi para nosotros como decir, ¿verdad?, un genocidio, ¿verdad?, el genocidio. ¿Por qué? Porque Dios justamente en ese versículo 3 le había dicho: ahora ve y derrota a Amalek. Conságralo al exterminio con todo lo que posee y no lo perdones. Mata a hombres y mujeres, niños y pequeños, vacas y ovejas, camellos y asnos. Bueno, nosotros para mirar un poco, ¿verdad?, de cómo era también la cultura, porque esto es importante que sepamos también, para no simplemente mirar de un aspecto exegético, pero muy espiritual también. Nosotros sabemos que en la antigüedad muchos de los pueblos creían que la única manera de sobrevivir era exterminando a otros pueblos. Tenemos que exterminar, porque la pesa de allí como hay, ¿verdad? Entonces un exterminio. Este pasaje trata de probar la capacidad de Israel de vencer a sus enemigos. La capacidad de Israel de vencer a sus enemigos y demostrar cómo Dios actuaba en su favor. Entonces nos va mostrando, llévame Catupe, Shacañandé, Iñandé, de Añandeyara, o en donde hay o Mopotillo, a la Japeraina. Sin embargo, no hay que deducir que Dios desee la guerra, el exterminio de naciones o la destrucción de los pueblos. Atención, y esto es muy importante porque algunas veces nuestras exégesis, sobre todo las exégesis protestantes, casi siempre quieren quedar simplemente en el aspecto literal y entonces dice, ¿pero qué es esto? La Biblia tiene esto. ¿Cómo es que Dios va a pedir o va a permitir que estas cosas sucedan, verdad? Entonces recordemos que la revelación de Dios en la distancia pasajera de las Sagradas Escrituras es parcial, histórica y progresista. Y que solo en diálogo con ella, a través de los siglos, vamos adquiriendo su sentido. Después de mucho tiempo, parece que vemos la película mucho más clara. Ya esa baiteba ya lleva y entonces orientamos este sentido completo. Las mismas entenderán más tarde que debe ser pueblo elegido. Primera cosa. Esto es lo primero que debe ser. Pueblo elegido. No quería, significaba que los demás pueblos no fueran. No quería, significaba que los demás pueblos no fueran amados por Dios. No significaba eso. El libro de Jonás muestra que Dios ama incluso a los pueblos que los israelitas llaman sus enemigos. Se dan cuenta del universalismo, la apertura del corazón, la vida. Esa tiene que ser la vida, esa tiene que ser nuestra vida. Ese es el cristianismo. Eso es lo que sentimos y vivimos por dentro. ¿Cómo podemos dar ejemplo, verdad, a las personas de que la práctica de guerra
o todas las cosas que nos llevan a la muerte. Ya digo, la pena de muerte, nosotros tenemos el aborto, eutanasia. Entonces, ¿cómo nosotros eso podemos demostrar verdaderamente que va en contra de los valores del Evangelio, ¿verdad? Los valores de la palabra de Dios. Porque justamente nosotros estamos diciendo lo contrario. El matar, por eso decíamos el genocidio. ¿Será que esto es un genocidio? Porque el genocidio es exterminar, el exterminio, el genocidio, yucabaitean. Pero sin embargo, aquí lo que está queriendo decir, ya hemos estudiado bastante, ya llamamos que habían dos elementos importantes de Amalek que no se superaban. Y estas son consecuencias en realidad de lo que nosotros vamos viviendo y cómo se va entendiendo. El genocidio, ¿verdad? La muerte, el exterminio. Está significando por una parte, y estamos viendo nosotros, que eso significa, entonces por una parte, el no entender, el no saber, el no querer. Absolutamente entonces no estamos queriendo. No estamos aceptando. Y entonces nosotros nos consideramos y decimos, no, allá por amba hoy. Va a ver la pelleta. No. Entonces, vea la famosa donde Yesha Cuaino. Landa Yesha Cuaino. No puede haber arrepentimiento y no puede haber cambio. Eso ya lo sabemos muy bien. Y por otra parte nos ponemos, ¿verdad?, en la otra situación cuando decimos que una vez que descubrimos cuál es nuestra realidad, es allí donde nosotros tenemos que dar el paso importante de la conversión, ¿verdad? O sea, ahora decimos, pero hay que dar pasos. El discernimiento es el primer elemento, la inteligencia. La libertad es una decisión, entonces decido cambiar. Y después viene la voluntad de decir, allá pobre sea evacue. Así es que, queridos amigos, esto es demasiado interesante, ¿verdad? Cómo también se nos va presentando, ¿verdad? Cómo se va diciendo y, por otra parte, se puede decir que Amalek estaba representando este cabeza dura, este no aceptar. Después decíamos también que se aprovechaba del pobre, del indefenso, pero tú y yo y bien, si el otro le está diciendo, se vende el corapuro, no, entonces, upea con la dorecoya perdonina. Jaupeante con la isina, hay que exterminar todo aquello que por una parte nos reconoce su propia situación y por otra parte no es capaz también de, una vez que reconoce su situación, de pedir perdón para comenzar algo nuevo. Muy bien, queridos amigos, así estamos terminando por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.